Jesús, que se ponía en camino la semana pasada, ahora pone en camino a sus discípulos y les hace una serie de recomendaciones bellísimas, que además de cada recomendación, detrás hay, como siempre, una enseñanza profunda en la providencia, en la generosidad, en el testimonio de uno al otro, etc. Sin embargo, yo quisiera esta tarde que pudiéramos detenernos en ese detalle curioso que llama la atención de sacudirse el polvo de las sandalias, el polvo de los pies. Era costumbre entre los judíos que cuando salían de viaje y tenían que pasar por una ciudad pagana, es decir, una ciudad donde el Dios de Israel no se reconocía como el Dios de Israel, o tenían que ir a una ciudad por algún motivo de negocios, donde la ciudad en sí misma era pagana, era tradición o era costumbre que cuando regresaba el viajante, llegaba a la casa, delante de la familia se sacudía el polvo, obviamente, claro, por la suciedad, pero sobre todo diciendo, estén tranquilos, acabo de convivir con paganos, pero de lo pagano no se me quedó absolutamente nada. Incluso lo que se me pudo haber quedado por haber caminado por las calles, ahora delante de ustedes me los estoy sacudiendo. Entonces fíjense que este signo de Jesús diciéndoles que si en una ciudad que creía en el Dios de Israel y llegaban a predicar, y aunque creían en el Dios de Israel, no le querían escuchar, que se sacudieran el polvo, es decir, lo que está diciéndoles, ustedes, aunque creen en el Dios de Israel, se han comportado como unos paganos. Cuando yo salgo de Tibás, paro el carro y me sacudo así las llantas y le hago así al carro, ¿verdad? Cuando paso por ahí. Y esto, pues, tiene una gran riqueza espiritual. La verdad es que por nuestra psicología y por nuestras emociones, tenemos más tendencia a que el polvo de las situaciones de la vida se nos quede pegado. Tenemos más rapidez a que las situaciones conflictivas, dolorosas, las arrastremos y se nos queden pegados, y que nos acostumbremos a vivir con polvo, y el polvo que no se sacude se vuelve costra y la costra se pega y mancha la piel. Y entonces creo que además de una misión, de una indicación misionera, es una indicación espiritual, porque ya ven que el tema de la paz es importante. Es decir, nadie puede vivir en paz si no aprende a sacudirse el polvo. ¿Qué matrimonio, cuando pasan los años, puedes decir que viven en paz y no aprenden a también sacudirse un poquito esa dificultad, aquella situación? Porque si se sigue arrastrando, pues entonces nunca va a poder vivir en paz. Hay una historia de dos monjes budistas de la parte de los Zen, que es la parte un poco más radical del budismo, sobre todo en el tema del celibato. Tanto así es que a las mujeres estos monjes no lo ven cara a cara, sino que lo ven de medio lado, no pueden ver a una mujer cara a cara. Y bueno, la historia dice que van dos monjes, uno más joven y otro un poco más viejo, y van por el camino y se topan una mujer llorando a la par del río. Entonces el monje más joven le pregunta, claro, sin volverla a ver, sino de lado, le pregunta, ¿por qué lloras, mujer? Y ella le dice, es que no puedo pasar el río y mi mamá está mal y quiero llegar a despedirme antes de que fallezca. Entonces el monje le dice, qué mal, lo siento mucho. Imagínense que si mirara a los ojos cara a cara era falta, ahora agarrarle la mano. Pero cuando está hablando, el otro monje ni siquiera le dio chance. Cuando le dice a la mujer esta, venga, yo le ayudo, deme la mano, y se la encaramó aquí atrás en el lomo, ¿verdad? Y la pasó por medio del río, la bajó, y la mujer, muy agradecida, el monje le dijo, váyase, corra para que encuentre a su mamá con vida. Y el otro monje se enojó, enojado. Ese día no le habló, el otro día se levantaron, tampoco le habló. Ya después de 2 días de estar enojado, el monje más joven
le dice el monje más viejo, pero ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Qué te pasa que no me hablas? Dice, ¿cómo te voy a hablar si has faltado a esta regla? ¿Verdad? Y entonces le dice, sí, efectivamente, y usted oyó, usted vio la situación, pero quiero decirte algo, es cierto que yo le agarré la mano a la mujer, es cierto que yo me la subí en el lomo para pasarla, es cierto que yo pasé el río, pero es cierto que yo la bajé y ella se fue. Lo que no parece cierto es que en su mente y en su corazón parece que yo sigo cargando a esa mujer todavía. Es decir, le falta, ¿qué será? Es que no tengo una historia de una rana o algo así como para poder, ¿verdad? Eh, Parece que entonces no se sacudía el polvo. Seguía ahí cargando este polvo, ¿verdad? Esta molestia. Y nosotros tenemos que aprender. Fíjense que hablando de este tema, alguna vez allá en Frailes, con una mujer que ha sufrido mucho en la vida, eh, ella me decía, padre, es que yo le decía que ya se sacudiera, entonces ella me decía, pero es que es muy fácil para usted decirlo. Yo le voy a decir, me dice, cuando yo estaba pequeña, mis tíos, los hermanos de mi mamá, uno abusó de mí y el otro me violó. Y yo le dije a mi mamá y mi mamá no hizo nada. Y ahora usted, ¿cómo me va a decir que parte de la solución es que yo me sacuda? Entonces yo le trataba de decir a ella que es cierto, que es dolorosísimo, que es vergonzoso, que es traumante, que todas estas situaciones no les quito ni le quito mérito del dolor o de las situaciones que nosotros carguemos, pero hay una realidad que es, si yo no hago un esfuerzo por mi paz espiritual, yo no voy a encontrar paz. Y a veces suponemos que el rencor que le tenemos a esa persona, que el recuerdo que le tenemos a esa persona es como una forma de venganza. Y ya que no le pudimos golpear, ya que no pudimos hacerle nada, ya que no demandamos a esa persona, bueno, en el corazón le sentimos, la llenamos de odio y entonces ese es nuestro homenaje. Mi director espiritual en el seminario decía, es muy grosero la imagen, pero lo voy a decir, decía que nosotros en la vida a veces nos hacemos como un estañón imaginario, con un estañón que lo llenamos de nuestras, espere para decirlo bonito, de nuestras heces, de nuestros desechos estomacales. Y que de cuando en cuando vamos a este estañón y con una pala muy grande empezamos a batir y batimos y batimos y entonces a mí no me eligieron, a mí me hicieron a un lado, a mí me hicieron en tal cosa, yo nunca fui el preferido, yo quedé fuera de la herencia, a mí nunca me abrazaron, a mí no sé, y dele, y dele, y dele, y dele. Y a veces es tanto el dolor y el resentimiento que como que agarra fuerza y es peligroso cuando uno empieza a batir algo que es peligroso. No digamos, ¿verdad? Uno termina embarrado. No es sencillo. Pero dice Jesús, sacúdanse. Por una paz espiritual sacudamos. Pidámosle la gracia a Jesús, ¿verdad? A Jesús. Cuando yo estaba en primero de la escuela, organizaron, yo ya les contesto, organizaron la dramatización que siempre se hace con cri-cri y aquel himno lindísimo de las vocales, ¿verdad? Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general. ¿Se acuerdan, verdad? Los más viejos aquí presentes, ¿verdad? Decanas venerables. Y mi maestra, mi niña, la niña Norma, organizó con la otra niña del grupo de la par hacer la representación. Y yo me ofrecí, pero la niña de la par fue la que distribuyó las letras. Ella fue la que dijo, usted va a hacer tal letra, usted va a hacer tal letra. Y vean qué injusticia, yo quería hacerla ahí, sí. Me imaginaba una diadema con un punto lindísimo aquí que mi mamá me iba a hacer seguramente. Yo quería hacerla ahí. ¿Y saben cuál letra me dio? Desgraciados todos, ¿verdad? Sí.
Y yo iba a decir que a esa maestra yo vivo resentido con ella, ahora vivo resentido con la misa de 5 también, ¿verdad? Sí. Y aunque parezca gracioso, que me parece gracioso a mí también, en realidad mi dolor era que yo quería hacerla ahí. No era que me habían elegido para la O. Yo siempre he dicho, yo he sido un gordo feliz. Y yo no, que yo recuerde así como situaciones traumáticas por mi tamaño y mi gordura, no, yo siempre he dicho que soy un gordo feliz, pero sí yo sufrí porque yo quería hacerla ahí. Yo no sé por qué, seguramente sueños de ser delgado era, ¿verdad? Yo podía hacer una I esbelta, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, todo esto para decir que eso pasó. Yo crecí, pasaron los años, entré al seminario y fui a celebrar misa a Cañas, a mi pueblo, al pueblo donde yo crecí. Los maestros de mi colegio y de mi escuela me regalaron una casulla para esa misa. A mí se me había olvidado. Cuando estoy dando la comunión, veo en la fila a la maestra esta, ¿verdad? Y en ese momento me recuerdo que yo quería hacerla ahí. Y entonces venían caminando, le decía a la persona, el cuerpo de Cristo, y yo la volví a ver y por dentro decía, desgraciada esta, el cuerpo de Cristo. Y así, tras de eso, tras de eso, cada vez que veía el copón, la Santísima Hostia era redonda y me recordaba la O también, ¿verdad? Y es una tontera. Pero hasta eso hay que aprender a sacudirse, porque, y cuando uno ve la persona que le hizo daño a alguien, cuando uno ve la persona que me hizo daño a mí, o la persona a la cual yo le hice daño, porque tal vez este diálogo puede parecer donde yo he sido solo la víctima. También uno puede ser el victimario, y también hay que aprender a sacudirse de esos errores y decir, bueno, eso fue una etapa de mi vida y ahora quiero construir otra, quiero mejorar en otra, y listo, para adelante. Sacudirse el polvo de las sandalias también consiste en esta forma de amarse y amarnos cada uno. Cuando me ordené sacerdote, que me enviaron a la abuelita, yo me ordené en la semana que inició la cuaresma. Y con toda humildad les cuento, en esas jornadas de confesiones, los 2 primeros días que me tocó confesar muchas horas, al final del día yo terminaba llorando. Y con humildad lo digo, ¿y por qué lloraba? Porque yo sabía cómo manejar mis pecados. Yo no sabía cómo manejar los pecados de otras personas. Tuve que haber escuchado cosas que yo nunca había hecho y cosas dolorosísimas o vergonzosas o tristes y yo no sabía cómo lidiar con eso. Hasta que el Espíritu Santo, porque no le comenté a ningún sacerdote, me dio una luz y desde entonces yo lo hago siempre que termino de confesar grupos o confieso a alguien, voy al Santísimo, o si no estoy cerca del Santísimo frente a un crucifijo, o si no, en una oración pequeñita. Aprendí ese tercer día que cuando yo terminaba de confesar, me iba al Santísimo y le decía, Señor, tú fuiste el que murió en la cruz, tú fuiste el que derramó sangre por estos hermanos, tú eres el Salvador, tú eres el que sabe qué hacer con los pecados, y yo te pido por tu gracia que a mí no me dejes embarrado de ningún pecado de estos hermanos. Son tuyos, no míos. Tú los redimiste en la cruz, no fui yo. También tuve que aprender a sacudirme el polvo de los pecados de otros siendo confesor. Igual pasa cuando una mamá tiene que oír el problema de la hija y de la otra hija o un papá del otro hijo y demás. Sí, si en el amor usted puede aportar a la solución, bien, pero también para la paz espiritual de muchos hay que aprender a sacudirse el polvo de los pies. Es muy interesante, ya termino. A un sabio le fueron, a una persona que no podía con estas situaciones de su pasado y demás, fueron a visitar un sabio. Queremos que usted nos enseñe a esto. Dice el sabio, claro, con mucho gusto, siéntense. Era un grupo como de 4 y les contó un chiste. Y se rieron del chiste. Dice, ahora sí, les voy a enseñar entonces cómo olvidarse de eso.
Y entonces les contó otra vez el mismo chiste y se rieron más o menos. Dice, bueno, ahora sí les voy a enseñar cómo olvidarse de eso. Y le contó otra vez el chiste por tercera vez, ya se rieron menos. Después de 10 veces de contar el mismo chiste, ya no se reían. Y entonces le dice, pero nosotros vinimos para que usted nos ayude a olvidar estas situaciones. Dice, pues esto quiero decirles. ¿Por qué de algo feliz ustedes no se ríen varias veces, pero de algo triste siguen llorando todavía? Y es cierto, porque el sacudirse es una decisión que pasa por nuestras emociones, que pasa por nuestros recuerdos, que hay que ir y volver un montón de veces. Es cierto, porque tenemos la tendencia a cuidar el polvo, a abrazar el polvo, a restregarnos el polvo muchas veces. Hoy el Señor nos dice, ¿quieren ser libres? ¿Quieren vivir en paz? ¿Quieren ser gente de paz para recibir esa paz? Bueno, aprendamos entonces que también hay que aprender a sacudir las sandalias, el polvo de las sandalias. Yo en mi vida lo estoy intentando, no lo he logrado. A veces he podido sacudirme de situaciones en las cuales yo dije, ya Señor, esa fue mi culpa y ya pedí perdón, y otras no sé todavía. Y ahí estoy, pero estoy tratando de no renunciar a saber que la paz pasa por también mi decisión de sacudirme de cosas para poder ser más libre, para poder ser más feliz, digámoslo así. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.